El 20 de enero de 2025, Donald J. Trump juró como el 47º presidente de los Estados Unidos. La investidura marcó su regreso al poder después de perder la elección de 2020 ante Joe Biden. En una acción característica de su primer mandato, el presidente Trump firmó inmediatamente una serie de órdenes ejecutivas radicales. Estas órdenes marcaron un cambio drástico en muchas políticas promulgadas por la administración Biden. Abarcaron una amplia gama de temas, incluyendo inmigración, cambio climático y programas sociales. Las órdenes ejecutivas provocaron inmediatamente tanto elogios como condenas por parte del público estadounidense y la comunidad internacional. La decisión de Trump de firmar numerosas órdenes ejecutivas en su primer día de regreso en el cargo no fue inesperada. Había hecho campaña con la promesa de deshacer rápidamente lo que llamó las desastrosas políticas de su predecesor. El uso de órdenes ejecutivas permite a un presidente eludir al Congreso y promulgar políticas de manera unilateral. Esta táctica ha sido empleada por presidentes de ambos partidos, pero el uso del poder ejecutivo por parte de Trump fue particularmente extenso durante su primer mandato. La velocidad y el alcance de sus acciones en su primer día de regreso en el cargo sugirieron que tenía la intención de gobernar de manera similar durante su segundo mandato. El ambiente en Washington, D.C., el día de la investidura era tenso. La seguridad se reforzó tras los acontecimientos del 6 de enero de 2021, cuando una turba de partidarios de Trump asaltó el edificio del Capitolio. El ataque, que fue impulsado por falsas afirmaciones de fraude electoral, provocó múltiples muertes y sacudió los cimientos de la democracia estadounidense. La sombra de la insurrección se cernía sobre la investidura, sirviendo como un crudo recordatorio de las profundas divisiones políticas que siguen asolando al país. A pesar del refuerzo de la seguridad, hubo protestas dispersas por toda la ciudad. Los partidarios del presidente Trump celebraron su regreso al poder ondeando banderas y coreando su nombre. Mientras tanto, los opositores al 47º presidente se reunieron para expresar su desaprobación a sus políticas. El marcado contraste entre los dos grupos puso de manifiesto los retos a los que se enfrenta la nación mientras Trump se embarcaba en su segundo mandato. Una de las áreas más significativas abordadas por las órdenes ejecutivas del presidente Trump fue la inmigración. Trump había hecho de la inmigración un tema central de su primera campaña presidencial y de su presidencia. Había prometido construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Sus órdenes ejecutivas en su primer día de regreso en el cargo sugirieron que tenía la intención de cumplir estas promesas. Una de las órdenes más controvertidas declaró una emergencia nacional en la frontera sur. Esta declaración permitió al presidente asignar fondos para la construcción de un muro fronterizo sin la aprobación del Congreso. La medida se encontró con impugnaciones legales inmediatas por parte de varios estados y grupos de defensa. Argumentaron que la declaración de emergencia nacional era injustificada y un abuso de poder presidencial. Otra orden clave restableció la política de permanecer en México. Esta política, implementada durante el primer mandato de Trump, obligaba a los solicitantes de asilo que llegaban a la frontera sur a esperar en México mientras sus casos eran procesados en los tribunales estadounidenses. La política fue ampliamente criticada por grupos de derechos humanos que argumentaron que exponía a los migrantes vulnerables a condiciones peligrosas en México. La administración Biden había puesto fin a la política de permanecer en México, pero la orden ejecutiva de Trump la volvió a poner en vigor. Trump también tomó medidas para desmantelar el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. DACA, establecido por el presidente Obama, proporcionaba protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo a los inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. Trump había intentado poner fin a DACA durante su primer mandato, pero sus esfuerzos fueron bloqueados por los tribunales. Su renovado intento de desmantelar el programa señaló su continuo compromiso de reducir la inmigración ilegal, incluso a expensas de las personas que habían pasado la mayor parte de sus vidas en los Estados Unidos. Además de la inmigración, las órdenes ejecutivas del presidente Trump abordaron otras áreas políticas clave. Estas incluían el cambio climático, la energía y los programas sociales. Las órdenes
reflejaron un cambio brusco con respecto a las políticas de la administración Biden y señalaron un retorno a las prioridades del primer mandato de Trump. En cuanto al cambio climático, el presidente Trump tomó medidas inmediatas para deshacer los avances logrados por la administración Biden. Una de sus primeras acciones fue retirar a los Estados Unidos del Acuerdo Climático de París por segunda vez. El Acuerdo de París, firmado por casi 200 países, tiene como objetivo limitar el calentamiento global mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Trump ya había retirado a los Estados Unidos del acuerdo durante su primer mandato, argumentando que era injusto para las empresas y los trabajadores estadounidenses. Su decisión de volver a retirarse puso de manifiesto su escepticismo hacia la ciencia climática y su compromiso de promover la independencia energética estadounidense, aunque ello supusiera socavar los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático. En línea con su enfoque en la independencia energética, el presidente Trump también tomó medidas para promover la producción de combustibles fósiles. Firmó una orden ejecutiva para acelerar el proceso de aprobación de oleoductos y gasoductos, una medida que fue elogiada por la industria energética pero condenada por los grupos ecologistas. Trump también levantó las restricciones a la perforación de petróleo y gas en terrenos federales y en aguas marinas, revirtiendo otra política clave de la administración Biden. La medida fue vista como un impulso para la industria energética, pero los críticos advirtieron que tendría consecuencias devastadoras para el medio ambiente. En cuanto a las cuestiones sociales, las órdenes ejecutivas del presidente Trump reflejaron sus puntos de vista sociales conservadores. Restableció la política de la Ciudad de México, que prohíbe la financiación estadounidense a organizaciones internacionales que practican o promueven el aborto. Esta política, a menudo denominada regla mordaza global, ha sido aplicada por presidentes republicanos y rescindida por presidentes demócratas durante décadas. La decisión de Trump de restablecerla señaló su oposición al derecho al aborto y su voluntad de utilizar la ayuda exterior estadounidense para promover su agenda social. Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump en su primer día de regreso en el cargo enviaron ondas de choque a través de los Estados Unidos y el mundo. Representaron un cambio drástico en la política de la administración Biden y señalaron un retorno a las prioridades del primer mandato de Trump. Las órdenes fueron recibidas con una mezcla de elogios y condenas, reflejando las profundas divisiones políticas que siguen asolando a la nación. Los partidarios del presidente Trump aplaudieron su acción decisiva. Argumentaron que estaba cumpliendo sus promesas de campaña y poniendo a Estados Unidos primero. Elogiaron sus esfuerzos para fortalecer la seguridad fronteriza, promover la independencia energética estadounidense y promover los valores sociales conservadores. Para la base de Trump, las órdenes ejecutivas eran una señal de que estaba de vuelta al mando y listo para sacudir Washington una vez más. Los opositores al presidente expresaron alarma e indignación. Le acusaron de abusar de su poder ejecutivo, socavar las normas democráticas y promulgar políticas que perjudicarían a las comunidades vulnerables y al medio ambiente. Prometieron desafiar las órdenes ejecutivas en los tribunales y movilizar la oposición a la agenda de Trump. Para los críticos de Trump, las órdenes ejecutivas eran una peligrosa escalada de sus tendencias autoritarias y una amenaza para el tejido de la sociedad estadounidense. La comunidad internacional también reaccionó con una mezcla de preocupación y condena. Muchos líderes mundiales expresaron su decepción por la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, argumentando que socavaría los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático. Los grupos de derechos humanos criticaron el restablecimiento de la política de permanecer en México, advirtiendo que pondría en peligro a los solicitantes de asilo. Las órdenes ejecutivas sirvieron como un crudo recordatorio de que los Estados Unidos bajo el presidente Trump se estaban retirando de su papel de liderazgo mundial y estaban siguiendo una agenda más aislacionista y nacionalista. Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump en su primer día de regreso en el cargo marcaron la pauta de su segundo mandato. Señalaron su intención de gobernar como un disruptor, desafiando las normas establecidas y llevando a cabo su agenda con o sin el apoyo del Congreso o de la comunidad internacional. Las órdenes también pusieron de manifiesto las profundas divisiones partidistas que siguen atenazando a Estados Unidos, divisiones que probablemente se agudicen a medida que Trump lleve a cabo su agenda conservadora. Solo el tiempo dirá
cuál será el impacto final de la segunda presidencia de Trump. Pero su primer día de regreso en el cargo sugirió que sería un periodo tumultuoso y trascendental en la historia de Estados Unidos.